Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversaciones. Hoy nos visita Marcos Aguinis. Gracias, Marcos, por estar acá. Un placer. Neurocirujano, concertista, Psicoanalista. escritor, Psicoanalista. psicoanalista, exsecretario De de Cultura. Cultura de Alfonsín. Vos tenés una frase que tomás de Chekhov que yo sé que te gusta mucho, que decís: la medicina es mi esposa, pero la literatura es... Mi amante. Vamos a hablar de amantes hoy entonces, porque en el año 88 sacaste Argentina, un país de novela. Correcto. Casi Muy bien. 30 años después sacás La novela de mi vida, o sea, te novelás vos. Bueno, contá cómo es que pudiste pasar de novelar a un tercero, que en este caso es un país, el esfuerzo de pasar a hablar de vos mismo, con lo difícil que es a veces eso, ¿no? Quizá eso se pueda vincular con una falta de respeto a las versiones tradicionales de ciertas palabras. Uno la novela lo asocia con la invención, con la ficción. Cuando yo escribí Argentina, un país de novela, yo no inventé a una Argentina distinta a la que existe, sino que la pinté lo más objetivamente posible, pero tratando de que todos entendamos que este país, objetivamente visto, parece una novela, por la forma como se ha ido desarrollando a lo largo de toda su historia, Y cuando ahora decidí, hace ya unos par de años, encarar mi vida como resultado de las presiones editoriales que decían: tenés que contar de tus profesiones, esto no es muy frecuente, en fin. Me di cuenta que también mi vida, objetivamente contada, lo más sinceramente contada, tiene ciertos visos de novela, porque no es frecuente o tal vez no es creíble. A mí hay una anécdota que contaste hace unos días, que me gustó mucho, fuera de aire lo contaste, que sintetiza tus vidas diferentes. Yo te preguntaba, ¿cómo escribís vos? ¿Cómo es la escena de Aguinis escribiendo? Ahí tenés tu oficina, escribís en computadora. ¿Qué vemos si vemos a Aguinis trabajando? Bueno, yo hasta hace unos 20 años solamente producía de forma manuscrita. No usaba la máquina de escribir. Nunca aprendí a escribir a máquina. Vos no usabas las Olivetti, las máquinas... No, para nada. Taca, taca, eso Para no nada. te gustaba. ¿Por qué? Yo contrataba a alguien que me pasara mi manuscrito a la letra de imprenta, con Olivetti. Yo creo que el rechazo mío a teclear una máquina de escribir tenía que ver con una inconsciente, tal vez, un inconsciente cuidado de la sensibilidad que debe haber en la yema de los dedos. Porque yo empecé a desarrollar muy intensamente la música, especialmente el piano. Y aprendí, y eso fue un momento de gran avance, que la tecla no debe ser golpeada, sino acariciada, con diversas intensidades. Cada tecla tiene muchísimos colores de acuerdo a cómo se la acaricia, cómo se la toca. Eso lo aprendí con el piano. Luego, cuando empecé a hacer cirugía, obviamente, el bisturí me exigía un cuidado y una precisión extraordinaria. De modo que ese cuidado con la yema de los dedos me llevó quizá a rechazar el tecleo de la Olivetti. Las cosas de la vida, porque en ese momento se golpeaba más fuerte las teclas, vos temías perder sensibilidad, o sea, temías que en realidad la literatura avance y te estropee el bisturí y te estropee algo muy extraño, la tecla del piano. Exactamente. Pero terminó ganando la tecla de... Terminó ganando la literatura. Lo que pasa es que apareció, gracias al progreso tecnológico, el teclado de la computadora. Y a las teclas de una computadora no las tenés que golpear. Generalmente se acarician. Y uno escribe mucho más rápido cuando más relajado escribe. Escribís un poco sobre la novela de tu vida y yo quiero llevarte a los últimos años, donde fue, digamos, si tomáramos una novela, momentos conflictivos, porque te han estigmatizado, te han dicho, digamos, vos sabés que hubo una denominación zoológica que te tuvo como destinatario muchísimo, que es Aguinis Gorila. Decían, el tándem Aguinis-Kovadlov son los intelectuales de la derecha. ¿Cómo conviviste en estos últimos años con esa idea fuerte del gorilismo? Bueno, yo lo viví siempre como una manera de estigmatizar para evitar el debate o la reflexión. Cuando alguien insulta a otro, estigmatiza o lo zoologiza, es como que escabulle
la reflexión y el debate. La zoologización es un método muy antiguo, lo usaron de forma extrema los nazis cuando decían que los judíos eran ratas y cucarachas. Una rata y una cucaracha no son redimibles, no te interesa. Entonces, ¿para qué vas a hablar o escuchar sus argumentos o tratar de entender que tienen motivos valederos para seguir existiendo? Hay que eliminarlos. Entonces, la zoologización es un método de estigmatización muy feo, muy desagradable, muy primitivo, y en general lo vi como una forma de evitar el debate. Entonces, yo nunca le presté demasiada atención porque me daba cuenta que de eso se trataba. Al contrario, a mí me gusta cuando se reflexiona, se piensa y se evitan justamente las denominaciones que bloquean el diálogo, que bloquean el pensamiento. Y por otro lado, la palabra derecha ha perdido también su verdadero significado, porque hoy en día la izquierda aparece como que en la historia de la política es el sector que más vergonzosamente traicionó sus ideales de origen. Los ideales de origen de la izquierda, que podemos remontarlos a la Revolución Francesa, estaban vinculados con la libertad, la fraternidad, la paz, las instituciones, la ética. Esa era la izquierda. Pero esa izquierda empezó a deformarse de una manera acelerada después de la Revolución Rusa. Hasta la Revolución Rusa la izquierda tenía bastante coherencia con sus ideales de origen. A partir de la Revolución Rusa y la instalación de la dictadura stalinista, la izquierda pierde su rumbo y entonces empieza a apoyar la falta de democracia, la violación de los derechos humanos, los genocidios. Y hoy en día nos encontramos con una izquierda, por ejemplo, que apoya a Corea del Norte, que apoya a Irán, que no se escandaliza por la discriminación de la mujer, que apoya a Maduro en Venezuela, que apoya a la dictadura momificada de Cuba. ¿Y esa izquierda qué tiene que ver con los ideales de origen? Es lo más reaccionario que uno puede imaginar. Vos sabés que el kirchnerismo más duro se expresa en algún tuit que decía: no hay, por más que descubran que todo lo de Lázaro fue verdad y que hubo corrupción y demás, eso no inhabilita ni invalida los logros formidables de la década que pasó. ¿Qué pensás de ese resumen? Bueno, como es una cosa breve, muy sintética, yo quisiera que me aclaren cuáles fueron los logros extraordinarios. Pero pará, si yo te digo, ¿no reconoces nada de Néstor o de Cristina? ¿Hay algo que decir? Yo te obligo a hablar bien de Cristina o de Néstor. ¿Hay algo que Marcos Aguinis pueda reconocer ahí? Mira, yo sé que vos sos psicólogo y por lo tanto puedo usar ciertos términos, diciéndote que todo ser humano está habitado por el bien y por el mal en distintas dosis. No hay un ser humano que esté solo habitado por el mal y solo habitado por el bien. Los seres más perversos de la historia humana, los más perversos, podemos tomarlo a Hitler como ejemplo, tenían alguna cosa buena, hicieron alguna cosa buena. Por ejemplo, Hitler le devolvió el orgullo a la nación alemana que fue humillada después del Tratado de Versalles. Construyó rutas, autopistas, creó la Volkswagen, hizo una serie de obras que a Alemania le dieron el poder y la fuerza que había perdido. Adivino el pensamiento del kirchnerismo que está viendo en este momento el video y dice, está comparando con Hitler. No lo comparo con Hitler, digo que todo régimen, por más detestable que sea, siempre puede ostentar alguna cosa buena. La cuestión es que en el balance final tenemos que analizar si esas cosas buenas fueron tan importantes y prevalecieron sobre las cosas malas. Entonces aquí en el balance del kirchnerismo, el balance nos lleva a decir, no, aquí prevaleció lo malo. ¿Qué prevaleció? Prevaleció la imagen de un conjunto de filibusteros que se entrenaron en Santa Cruz para asaltar a la República, para asaltarla, robarla, y esto es lo que sucedió después en los 12 años de régimen nacional de kirchnerismo. Pero espera, déjame hacer un zoom ahí. Una cosa que haya un proyecto político, te puede gustar o no, con una idea y una dirección, y que en el medio también haya habido recaudación, caja. El kirchnerismo decía, para hacer política hay que tener caja, hay que tener dinero para enfrentar a las corporaciones. Esta es una versión, te traigo otra. La que vos decís, si es un conjunto de filibusteros, o sea, de delincuentes, cuya nave portante es la política, pero son antes ladrones que políticos. Claro. ¿Pero vos decís eso? Sí, yo digo eso. Por ejemplo, Néstor Kirchner y Cristina jamás firmaron un habeas corpus en la época que había desaparecidos. Jamás. Jamás se expresaron en forma valiente
en contra de la dictadura militar. Incluso hubo gestos de adhesión y de acercamiento a la dictadura militar. De modo que ese proyecto de que defendían los derechos humanos y que defendían la justicia social, eso no está claramente manifestado en el kirchnerismo. Esto es más bien una expresión de oportunismo. Iban acomodándose de acuerdo a qué les convenía para tener más poder. Y por cierto, para tener más poder tenía que tener más dinero. Y para tener más dinero tenía que tener más poder. Es una relación que se apoya en ambos extremos. Hace pocos días marcharon los gremios ya protestando contra algunas políticas del gobierno de Macri. Y Cristina se manifestó y dijo que le daba como mucha alegría, no sé las palabras justas, de mucho orgullo ver otra vez al pueblo movilizado en la calle. Le comentaron a Moyano en una entrevista esas palabras casi elogiosas de Cristina a la marcha donde Moyano fue protagonista y también le preguntaron si podría volver a encontrarse con él. Y Moyano no descartó como volver a juntarse con Cristina. ¿Vos qué crees que Cristina y Moyano van a ser quienes canalicen el descontento frente al gobierno? No, yo creo que Cristina está en caída libre. Que Cristina cada vez se va a desprestigiar más con respecto a los políticos y que le va a ser muy difícil volver a tener un protagonismo serio, creíble, sino que van a tratar de tenerla a un costado. Eso no significa que se margine. ¿Quién la va a tratar? En el Partido Justicialista. El Partido Justicialista va a sentir que lo desprestigia la presencia de Cristina, porque va a ser absolutamente muy difícil, casi imposible, demostrar de que ella no fue una ladrona y que ella no fue una perversa en muchos sentidos, que fue una oportunista y que le robó de una manera descarnada y cruel al pueblo argentino. Aquí hace 5 años que no se crea empleo genuino y se mintió creando puestos inútiles. Adjetiva fuerte, ¿sabés qué adjetiva fuerte? No sé, yo digo lo que pienso, lo que me parece que puede ilustrar con claridad lo que está pasando. Es lamentable. Yo al principio pensé que iban a hacer un buen gobierno porque veníamos de una etapa muy confusa, muy difícil. Pero me he dado cuenta con varios gobiernos que la cosa iba mal. Por ejemplo, yo fui uno de los primeros en criticar la política menemista, cuando la mayor parte del país creía de que las cosas estaban bien, y yo le empecé a criticar muchas cosas. Como te dijo Fontevecchia en una entrevista, ha sido contracíclico, ha sido contra el humor social. Te pregunto por Macri. Sí. ¿Cómo ves a Macri frente a este panorama que se va armando de precios que parecía que todavía no se pueden contener? Mira, es una pregunta interesante por lo siguiente. Macri todavía no es fácil de describir. No es fácil de describir, porque Macri me da la impresión a mí que desde poco después de cumplir 20 años sintió la necesidad de despegarse de su padre. La relación entre padre e hijo que hubo en su intimidad más íntima, más secreta, no la conozco. Pero me dio la impresión que él se quiso separar del padre. Él no quiso ser el empresario que fue el padre y se dedicó al deporte, intensamente. Y luego se dedicó a la política. Y es como que el pasado de él es un pasado que en cierta medida le molesta. Él es otro hombre. Por otra parte, nos encontramos con un hombre como Mauricio Macri, que no es un político en el sentido tradicional de la palabra. No es un orador demagógico. No habla como un orador que logra arrastrar las masas. Es un hombre de reflexión, de diálogo, moderado, que tiene paciencia, que negocia, que trata de evitar las situaciones violentas. Es un personaje distinto a lo que estamos Algunos le demandan acostumbrados. mayor firmeza, mayor comunicación, que muestre a la gente exactamente hacia dónde vamos. Bueno, ese alguno lo vi, me ocurrió el otro día en un taxi. Un taxi me decía, todos son ladrones aquí, todos los presidentes son ladrones. Me dice el taxista, ¿no? Y digo, mire, por mi memoria pasa la figura de Arturo Frondizi y no fue un ladrón. Y la figura de Arturo Illia y no fue un ladrón. Y la figura de Alfonsín y no fue un ladrón. Y de la Rúa, que tampoco fue un ladrón. Entonces, no todos son ladrones. Ah, dice, ojalá Alfonsín hubiera sido un ladrón y hubiera hecho una buena política económica. Ah, bueno, le digo, pero Alfonsín mirá, vos te sintetizó gran parte del inconsciente colectivo del taxista. Entonces digo, bueno, pero la política económica roban pero hacen. Tuvo momentos buenos. El plan austral funcionaba bien. Y los 13 paros de Ubaldini destruyeron el buen plan económico. Te la corto porque nos quieren echar. ¿Vos creés que puede haber un sabotaje al gobierno de Macri? Porque vos asociaste libremente con los paros de Ubaldini.
¿Vos crees que lo pueden sabotear? Pueden tratar de sabotearlo, pero me parece difícil que lo logren con tanta facilidad. A mí me parece que el pueblo argentino, a pesar de todo, ha madurado bastante. Y la prueba más importante es la siguiente. Está pasando el pueblo argentino por una situación muy difícil, con el aumento de tarifas, la inflación, y a pesar de eso, el pueblo no se manifiesta en contra de este gobierno de una manera categórica. Una cosa son los sindicatos, que arrastran su gente y que la logran concentrar, pero otra cosa es el pueblo, que en su mayoría están dándole la oportunidad para que este nuevo gobierno trate de encauzar al país. Marcos, nos están apurando, pero yo no me quiero despedir de vos sin... Yo sé que vos fuiste el cronista de una reunión de gabinete donde Dios se junta con sus ministros los ángeles y van a debatir la implementación de una medida, que es la felicidad. Con esto me quiero que nos despidamos, pero está bueno que lo cuentes. Bueno, está tocando otra de mis vocaciones, que es la teología. Dios reúne a todos sus ángeles, como si fuera una reunión de gabinete, y les informa que va a crear, al final de su gran obra, a un ser que se le parezca, que sea hecho a su imagen y semejanza. Entonces uno de los ángeles dice, pero Señor, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si va a ser hecho a tu imagen y semejanza, va a tener tanto poder como tú tienes, y a lo mejor destruya lo que has construido. Dios dice, yo ya tenía previsto esto, y voy a tratar de que le carezca de algo. ¿Cómo carezca de algo? Que no pueda tener total control de la felicidad. Que la felicidad le sea como esquiva, que la tenga en algún momento y en algún momento no. ¿Y dónde la vas a poner? Le pregunta otro ángel. Y dice, bueno, hay distintos lugares, un lugar muy alto, por ejemplo, en la cima del Everest. Bueno, pero el hombre va a desarrollar la tecnología y va a llegar a la cima del Everest. Otro ángel dice, no, lo va a poner en el fondo del mar. Bueno, el hombre va a desarrollar la tecnología y va a llegar al fondo del mar. Dios dice, yo tengo un lugar mejor, donde el hombre no la va a poder encontrar siempre la felicidad. ¿Y dónde es? ¿Dónde? Dentro de sí mismo. Qué lindo. Bueno, Marcos, gracias. Gracias a ustedes por haber estado acá y hasta la próxima conversación.